Entonces, chicos, ahora vamos a explicar cómo se generan los 28 voltios, o sea, cómo se generan los 28 voltios que hablamos anteriormente, que son los que yo debo tener en este punto para que este transistor se polarice. O sea, que tengo que atacar la puerta del PQ48 con exactamente 28 voltios, que ya ustedes saben, como lo expliqué anteriormente, es un voltaje que no llega de forma instantánea, es un voltaje que llega a este punto de forma exponencial. ¿Quién es el que hace posible que ese voltaje de forma exponencial? Este condensador que está aquí. Si usted no ha visto el video de cómo se genera, o sea, cómo entran esos 28 voltios aquí a este punto, o sea, como con 18.5 voltios en este punto, yo genero esos 28 voltios, o sea, esta clase de hoy es para explicar cómo generan los 28 voltios, y la clase anterior que yo le expliqué cómo funcionaba esta parte, es cómo yo garantizo de que este condensador y la compuerta que hay entre puerta y fuente no se rompa. ¿Por qué? Porque esto no aguantaría esos 28 voltios. Si no lo ha visto, o sea, vaya a YouTube y échese, o sea, mira el video si tiene alguna duda. Entonces, chicos, vamos para allá. Vamos a explicar cómo se generan los 28 voltios. Vamos a buscar de dónde salen esos 28 voltios. Vamos a ver, de ahí no sale, o sea, no sale de ahí. Exactamente, debería salir de aquí, sí, exactamente de aquí. Miren para acá. Lo primero que me doy cuenta es que todo esto es el circuito que genera los 28 voltios. Todo eso que está aquí y parte de lo que está aquí abajo. Vamos a explicar esta parte. Entonces, miren esto. Lo primero que tengo que saber que es VA de 1. Vamos a ver qué es VA de 1. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver VA. Dice que aquí VA de 1 es... Vamos a ver dónde sale VA de 1. VA. O sea, pasa un diodo, o sea, es la señal VA que ha pasado por un diodo. O sea, VA después del diodo. VA después del diodo, lo que quiere decir eso. Ahora vamos a ver quién es VA. Vamos a ver de dónde sale la señal VA para saber con qué voltaje estamos trabajando. Vamos a ver, VA son los 19 voltios que yo voy a tener antes de pasar el diodo que está en polarización directa. Entonces, VAD es después del diodo. Por lo tanto, en este punto yo voy a poner 19 voltios exactamente. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que las bobinas no tienen caída de tensión. Al la bobina no tener caída de tensión, ciertamente, como no hay caída de tensión, yo voy a tener 19 voltios en este punto y voy a tener 19 voltios en este punto también. Ahora, continuamos. Ya sabemos que VA y VAD, este es 19 voltios y VAD después del diodo es 18.5 voltios. ¿Por qué? Por la caída de este diodo PD5, como está polarizado en directa, va a tumbar 0.5 voltios. Entonces vamos a localizar nuevamente la señal que es esta, VAD1, que es el mismo VAD que ha pasado por un diodo. Este diodo es exactamente, o sea, es un diodo de silicio normal de 0.5 voltios. Es posible que sea un diodo de ese tipo, si no, es la caída del diodo, o sea, lo que tengo aquí menos la caída del diodo. Es lo que voy a tener ahí, aproximadamente 18.5 voltios. Entonces ya yo sé que esta señal es una señal de 18.5 voltios en este punto. Entonces vamos a empezar por aquí. Siempre empezamos de derecha a izquierda. Vamos allá. Vamos allá. Tenemos 18.5 voltios en este punto. Inicialmente, la corriente, o sea, inicialmente cuando yo aplico 19 voltios, lo que tengo es que en este punto yo voy a tener ¿qué voltaje? En este punto yo voy a tener el mismo voltaje que tengo aquí. Si en este punto yo tengo 18.5 voltios, entonces yo voy a aplicar a la base, miren para acá, yo voy a estar aplicando a la base de este transistor. Esto es un circuito integrado dual que tiene internamente dos transistores bipolares, así de sencillo. Un transistor de tipo N y un transistor de tipo P.
Por lo tanto, este transistor es un transistor PNP y este es un transistor NPN. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este punto, inicialmente yo voy a tener 18.5 voltios, lo que quiere decir que si yo tengo 18.5 voltios en este punto, o sea, tengo 18.5 voltios en este punto, ¿qué pasa aquí? Este transistor no conduce. ¿Por qué? Porque como yo tengo 18.5 voltios en el pin 5, no va a conducir, no va a saturar. Entonces, si en este transistor que está aquí yo tengo 18.5, sí va a conducir y me va a unir esos 18.5 voltios, me lo va a pegar en este punto. Eso es inicialmente. 18.5 es lo que voy a tener. ¿Por qué? Porque estaría uniendo este punto que está aquí, lo estaría uniendo a este punto que está aquí. Ahora, miren para acá. Miren esto. Como inicialmente yo tengo 18.5 voltios, en este punto 18.5 voltios, este transistor no va a conducir, por lo que le expliqué ahora anteriormente, no va a conducir. Y como no va a conducir, no va a saturar colector, o sea, emisor con colector y no va a unir estos dos puntos. Ahora. Imagínense, eso en caso que yo tenga un voltaje positivo. Si yo tengo un voltaje positivo aplicado aquí, los 18.5 voltios, lo que estoy haciendo es uniendo esos 18 aquí, que es lo que aplica aquí. Eso es suponiendo en el primer momento que tengo un voltaje positivo. Ahora, si yo tuviera un voltaje negativo en este punto, o sea, si yo tengo un voltaje negativo en este punto, este transistor conduce, este transistor de aquí conduce y satura masa el emisor. Y si satura masa el emisor, estoy aplicando masa a este punto de aquí. Estoy aplicando este punto igual a este punto. Por lo tanto, conduce este transistor, pero este no va a conducir. ¿Por qué no va a conducir? Porque como tengo un voltaje negativo en base, el transistor no se satura, o sea, no conduce. Tengo el mismo potencial tanto en emisor como en base. No va a funcionar de esa forma. O sea, no va a trabajar. Ahora, en el momento exacto en el que yo tengo una señal negativa, aplico masa a este punto y cuando yo aplique masa a este punto, este voltaje que existe aquí va a pasar por este condensador y se va a ir a tierra. ¿Haciendo qué cosa? Cargando este condensador que yo tengo aquí. ¿A qué voltaje se va a cargar este condensador? Bueno, este condensador que está aquí se va a polarizar de esta forma. Va a tener positivo aquí y negativo en este punto. Por lo tanto, yo voy a tener en la parte positiva los 18.5 voltios aplicados a este punto menos la caída del diodo, que serían aproximadamente 18 voltios. Voy a tener en este punto 18 voltios aproximadamente aquí en la parte positiva. Ahora, una vez que se carga este condensador, que es cargado el condensador, ¿qué va a pasar? Toda la corriente que pasaba inicialmente hasta este punto, cuando yo tengo en esta parte un pulso negativo, o sea, cuando tengo un voltaje negativo, quien conduce es este tipo que está aquí, o sea, quien conduce es este tipo que está aquí, no este, y si este tipo conduce, este componente conduce, yo voy a aplicar masa a este lado del condensador y voy a tener un camino hacia tierra. Por lo tanto, este condensador que está aquí se va a cargar ¿a cuánto? Al voltaje que tengo aquí menos la caída de este diodo. Ahora, una vez que se carga ese condensador, ¿qué pasa? O sea, está polarizado de esta forma. Todo el voltaje que antes cogía por aquí, ahora va a coger de esta forma. Va a venir y va a pasar, va a cargar este condensador a este voltaje menos la caída de este diodo, y entonces este condensador primeramente se va a cargar. ¿Por qué? Porque va a tener menor resistencia que la resistencia que tengo aquí. Una vez se cargue este condensador, automáticamente ¿qué va a suceder? Toda esa corriente se va a ir a masa por esta resistencia que tengo aquí. Esa resistencia tiene doble trabajo. Una, actuar como camino hacia masa una vez se cargue este condensador, y lo segundo, disculpen, es que esta resistencia va a actuar como una resistencia para descargar este condensador que está aquí en este punto, pero la función principal es de servir de camino a masa. Por lo tanto, yo voy a tener, o sea, como una resistencia grande, voy a tener muy poca caída de voltaje, o sea, la caída
es inmensa, pero como pasa muy poca corriente, yo no voy a tener casi caída de voltaje. Y este voltaje va a estar aplicado prácticamente en este punto, 18 voltios aproximadamente. ¿Por qué? Porque por ella va a pasar muy poca corriente y lo que voy a tener es la caída completa de ese voltaje menos la caída de los diodos. Espero que esa parte la hayas entendido. Ahora, ya yo sé que yo necesito un voltaje negativo y positivo en este punto. ¿Para qué? Para que yo tenga en un determinado momento un voltaje positivo de este lado del condensador, haciéndose, cambiando la polaridad,